estamos aquí reunidos el 31 de octubre, que la carta de Colosenses, la carta a los Colosenses exalta la superioridad, o sea, la preeminencia del Señor Jesucristo. En el contexto inmediatamente antes del pasaje que estamos considerando, Pablo ha pasado de hablar sobre la gran teología, sobre la preeminencia de Cristo, a las implicaciones de tal verdad. A las implicaciones. Esa es una costumbre de que tiene Pablo en sus cartas, hablando de la teología, hablando de doctrinas nuevas o por lo menos enfatizando ciertas doctrinas bíblicas y no dejándonos nada más considerar la grandeza de Dios y considerar en este caso la preeminencia o la superioridad de Cristo, pero también llevándonos a considerar entonces ¿cuáles son las implicaciones? ¿Cómo debemos aplicar la palabra de Dios? ¿Cómo debemos responder? ¿Cómo debemos vivir a la luz de la teología que fue presentada? Específicamente aquí está hablando de las implicaciones de la verdad, de la preeminencia o la superioridad de Cristo en maneras muy prácticas entre nuestras relaciones dentro del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Dentro de nuestras familias, los padres con sus hijos, dentro del matrimonio, también aún entre los trabajos, hasta llegando a capítulo 4, versículo 2, donde empezó a mostrar las implicaciones de la preeminencia de Cristo en relación con los que todavía están viviendo afuera de la gracia de Dios. Los que todavía están perdidos en su pecado. ¿Cómo debe ser nuestra relación aún con el mundo a nuestro alrededor? Y por eso hemos declarado el tema del pasaje, Colosenses 4, 2 al 6, de ser haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos. Haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado para manifestarlo como debo hacerlo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Señor, damos gracias por tu santa palabra, que fue dada primeramente a la iglesia de los Colosenses por el apóstol Pablo, pero como fue dado por la inspiración de tu Espíritu a tu iglesia, dado a nosotros, para nuestra iglesia, en nuestro tiempo. Pido, Señor, como hemos considerado una porción de este pasaje y estamos preparando a considerar lo que sigue, pido que la palabra tuya penetre en nuestras mentes, corazones, para que nosotros podamos considerar no solamente la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, pero entonces cómo debemos vivir en relación a los que todavía no son creyentes, a los que viven alrededor de nuestras casas, nuestros trabajos, donde estamos sirviendo en diferentes capacidades, que todavía necesiten conocerte y arrepentir de sus pecados y confiar en Jesús. Pido, Señor, también por los perdidos que están aquí sentados en esta mañana, por los que no han arrepentido de sus pecados, que no han confiado en Cristo. Pido, Señor, usar tu palabra para motivar a nosotros como creyentes en nuestro ministerio de evangelismo y también para abrir los ojos ciegos espirituales de los que están presentes, para que ellos puedan ver a Jesucristo como es, revelado en su santa palabra, irresistible para los que pueden ver. Pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Pues declarando el misterio de Cristo, o dando a conocer el misterio de Cristo. Dice, para manifestarlo como debemos hacerlo. Habla del mandato dado a nosotros a ser discípulos de todas las naciones. Lo cual empieza donde el Señor nos ha puesto cada uno como sus seguidores y se extiende a todo el mundo. ¿Dónde es el campo de misiones? ¿Dónde vives tú? ¿Dónde trabajas tú? ¿Dónde tú estás comprando tortillas? ¿Dónde tú estás en contacto con otros? Esto es el campo de misiones para ti. Pero no queda ahí. Como iglesia estamos aquí en una comunidad y en varias comunidades alrededor para ser luz a los que necesitan conocer a Cristo. También como iglesia estamos apoyando los pastores misioneros que están plantando nuevas iglesias en otros lugares para que ellos también puedan tener la luz del Evangelio y conocer a Cristo. Es nuestro mandato. Nuestro mandato. No es un mandato solamente para los misioneros en el sentido formal. Es nuestro mandato y siendo un mandato del Señor a sus seguidores, significa que no es algo opcional. No es algo que algunos creyentes pueden involucrarse y otros no. Es un mandato para todos los creyentes. Entonces, de no hacerlo, es pecado. De no estar evangelizando, de no estar brillando por Cristo y compartiendo las buenas nuevas, de no estar haciendo la preeminencia o la superioridad de Cristo conocida a los perdidos, es un pecado. Ellos necesitan conocer, de la misma manera que alguien compartió la palabra con nosotros, ellos deben recibir la misma oportunidad por medio de nosotros, los voceros de Cristo, haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos para que ellos puedan conocer su señoreo, arrepentir de sus pecados y confiar en Él y ser convertidos a adoradores gozosos de Jesucristo. Jesús es digno de recibir la alabanza de todos, la adoración de todos, pero la mayoría no pueden adorar a Cristo, no conocen a Cristo. Están adorando a sí mismos, están adorando los ídolos que ellos han formado, están adorando, como es el dicho en nuestra cultura, a su manera. Pero su manera no es la manera presentada a nosotros por la Biblia. El objeto de su adoración no es Cristo como Él está revelado por su palabra. Entonces, esto es nuestro trabajo. Pero más que un mandato, más que una mera responsabilidad, proclamando Cristo a los perdidos es el privilegio maravilloso que nos trae gran gozo. Hay un gozo que podemos experimentar de ser los que están anunciando las buenas nuevas de Cristo. Si responden con fe o aún si rechazan el mensaje. Nuestra responsabilidad y gran privilegio es sembrar la palabra de Dios, sembrar el Evangelio. Es un hecho de la gracia del Señor darnos el empoderamiento y la oportunidad a proclamar el Evangelio a los que todavía necesitan conocer a Cristo. Nuestro rol en haciendo la preeminencia de Cristo conocido a los perdidos nos llama a involucrarnos por lo menos en tres cosas que podemos ver en el texto ante nosotros. Entonces, en octubre ya vimos la primera de las tres, haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos. Se involucra primeramente, de acuerdo con capítulo 4 y los versículos 2 al 4, nuestra petición al Señor. Nuestra petición al Señor. Debemos orar. Nuestro texto dice, perseveren en la oración. Y la oración aquí es de ser una oración evangelística.
Orando para qué, qué propósito, para que Dios nos abra una puerta para la proclamación de la palabra de Dios. Entonces, para los que no escucharon el mensaje del domingo, el último domingo de octubre, déjenme repetir lo que ya cubrimos. Haciendo la preeminencia de Cristo, la superioridad de Cristo, conocida a los perdidos, involucra primeramente nuestra petición al Señor. Y vimos en versículo 2 las características identificadas en nuestras oraciones evangelísticas. Lo que identifica el cómo de la oración evangelística. Las características son perseverancia, vigilancia y apreciación, o sea, agradecimiento. Son marcas de nuestras oraciones, orando, platicando con Dios sobre la gente que necesita conocer a Cristo. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. También en relación a nuestra petición al Señor, vimos en los versículos 3 y 4 el contenido incluido en nuestras oraciones evangelísticas. O sea, el qué de la oración evangelística. Y notamos dos cosas que deben ser incluidas en nuestras oraciones evangelísticas o evangelistas si seguimos el ejemplo del apóstol Pablo. Debemos orar por las oportunidades soberanamente orquestadas. Oportunidades soberanamente orquestadas. Oremos por las oportunidades así, o sea, las oportunidades ordenadas y organizadas por el Señor. Versículo 3, oren para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Y también notamos por los versículos 3 y 4 que debemos orar por la comunicación espiritualmente fortalecida. La comunicación espiritualmente fortalecida. Comunicación que sea habilitada por el poder del Espíritu de Dios. Si vamos a anunciar las buenas nuevas, tenemos que tener una oportunidad y Dios soberanamente va a abrir la puerta por la oportunidad. Pero en tal momento que estamos hablando, necesitamos que el Espíritu Santo use nuestras palabras en compartir su palabra con las personas. Comunicación que sea habilitada por el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué dice capítulo 4, versículos 3 al 4? Oren para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, porque manifestarlo, ¿cómo debo hacerlo? Notamos entonces que debemos hablar con el Señor sobre las personas perdidas, mientras también hablando con las personas perdidas sobre el Señor. Aunque no exclusivamente, enfocábamos más en el último mensaje sobre las verdades en el texto que hablan de nuestra responsabilidad hablar con el Señor sobre los perdidos. Nuestra petición al Señor que debemos orar. Ahora, entre los versículos 5 y 6, vamos a ver dos cosas más. Y ahora, en enfocar más principalmente, vamos a estar enfocado en el otro lado de la verdad. Enfocábamos en hablar con Dios, hablando con el Señor sobre los perdidos. Ahora vamos a enfocar nuestro tiempo en qué dice el texto sobre hablar con los perdidos sobre el Señor. Debemos hablar con el Señor sobre las personas perdidas, pero también debemos hablar con las personas perdidas sobre el Señor. Si no estamos aprovechando las oportunidades que Dios nos da, estamos pecando, porque es un mandato. Debemos hablar con ellos. Colosenses 4, 5 al 6. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona.
haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, no solamente involucra nuestra petición al Señor, como vimos en los versículos 2 y 4, también involucra nuestra participación en el mundo. Versículo 5. Nuestra participación en el mundo. Aquí en versículo 5 recibimos dos imperativos sobre cómo debe ser nuestra participación evangelística en el mundo. Primeramente, debemos andar prudentemente con el testimonio. Debemos hablar prudentemente con el testimonio, nuestro testimonio. Comenzamos con la oración evangelística, pero continuamos con la participación en el ministerio personal del evangelismo en el mundo. Habla con el Señor acerca de los perdidos y luego vete a hablar con los perdidos sobre el Señor. ¿Estás participando en el ministerio de evangelismo? ¿O simplemente estás sentado al lado mirando a los demás? El evangelismo nunca fue diseñado para ser un deporte de espectadores. Es para todos nosotros, hermanos. Todos los creyentes están llamados a involucrarse a la participación. ¿Has tomado las armas y has entrado a la batalla? ¿O simplemente estás contento de dejar que otros cumplan tus deberes como soldado del Señor? Haciendo la preeminencia de Cristo conocido a los perdidos, nuestra participación evangelística en el mundo está nuestro deber. Con ambos nuestras bocas y nuestras vidas debemos involucrarnos apasionadamente en el proceso de evangelismo. Y nota, es con nuestras bocas y nuestras vidas. Es importante nuestro testimonio. Pero es esencial que abrimos nuestras bocas también. Anden sabiamente para que con los de afuera, dice nuestro texto, anden, caminen, conduzcan. Son términos activos. No andamos, mis hermanos, sentados en la sala enfrente de la televisión. Este no es andar. Este no es conducir, caminar. Mi hermano va a decir, no veo la televisión, me dice, por lo menos si mi equipo favorito no está ahí en la pantalla. A lo mejor eso no es tu robo tiempo como es para otros. Pero la falta de evangelismo personal puede existir aún sin robo tiempos frívolos en nuestras vidas. Aún como pastores, dados a la oportunidad de servir con tiempo completo, sirviendo al Señor, predicando su palabra. Dedicamos mucho tiempo al ministerio que incluye muchas horas estudiando la palabra en preparación a predicar, enseñar y aconsejar. Eso es bueno, eso es necesario. Basado en lo que sale desde muchos púlpitos día de hoy, sería mejor si más pastores aumentaron su tiempo dedicando al estudio de la palabra también. Bueno, eso es otro mensaje, ¿no? Pero por otro grupo. Pero aún como pastores dedicados a la sana doctrina y la fidelidad de la predicación expositiva, tenemos que dar cuenta que por la naturaleza de nuestros ministerios no vamos a estar en contacto tanto con las personas en el mundo que algunos de ustedes que están trabajando en trabajos seculares. Entonces necesitamos programar tiempo, ser intencionales con nuestro tiempo para fortalecer nuestras relaciones con nuestros vecinos y otras personas en nuestra comunidad, las personas con que tenemos contacto. A veces en la vida de un pastor hay evangelismo afuera del púlpito por medio de la consejería bíblica con personas que ni son creyentes todavía, pero que buscan apoyo. Y podemos decir aún la pre-consejería bíblica porque es básicamente el evangelismo todavía. Pero tenemos que involucrarnos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ustedes también
aún la mayoría de ustedes que tienen más contacto, más constante con personas perdidas, tienen que ser intencionales. Porque si no, puede estar todo el tiempo con familiares y trabajadores en donde trabajan o otros estudiantes donde estudian y nunca llegar a platicar de lo esencial del Evangelio. Tenemos que levantarnos, salir de la casa y aún de la iglesia para involucrarnos en las vidas de los perdidos en el mundo alrededor. Anden sabiamente con los de afuera, dice el texto. Entonces, mis hermanos, todos, déjenme preguntar, ¿cómo está tu andar? ¿Cómo está tu caminar ante los demás? Debemos andar prudentemente con el testimonio. Como creyentes hemos sido llamados a la participación en el evangelismo del mundo y específicamente aquí, eso incluye siendo cuidadosos con cómo andamos, cómo conducimos nuestras vidas, cómo caminamos el caminar enfrente de los demás en el mundo que nos ve. Nuestro testimonio puede ser una gran herramienta usada por el Señor para abrir las puertas para la proclamación del Evangelio. De hecho, el testimonio de un creyente puede servir para invitar o aún impedir esas conversaciones. Conversaciones espiritualmente fortalecidas en nuestro deseo a compartir a Cristo con los demás. ¿Cómo está tu andar? ¿Estás siendo muy intencional a medida que tomas cada paso por la fe o eres pasivamente siendo empujado por el mundo que te rodea día a día? ¿Tu vida está en contraste con los demás o en conformidad con el mundo que busca apretarte en su molde? ¿Estás mostrando a tus vecinos, colaboradores y familiares la madurez cristiana fortalecida por la gracia de Dios? ¿O es tu testimonio un reflejo de las actitudes entre los demás en el mundo? ¿Estás quejando de las mismas cosas que están quejando tus familiares cuando vienen a la casa? ¿Estás participando en las mismas conversaciones sobre cosas que los trabajadores donde trabajan están platicando y nada más? ¿Cómo estás reaccionando a las pruebas en tu vida? Entonces, ¿qué incluye nuestra participación apasionada en el ministerio de evangelismo en el mundo? Bueno, podemos ver un par de cosas aquí en versículo 5. Primeramente, como hemos visto, debemos andar prudentemente con el testimonio. Nuestra vida habla o debe hablar de la gracia de Dios transformándonos. Conducirnos con sabiduría para con los de fuera. Vivir sabiamente hacia los que están fuera de la fe. Esta ya fue la oración de Pablo por la iglesia en capítulo 1 de Colosenses, versículos 9 y 10. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos o lo oímos, no hemos cesado de orar por ustedes. ¿Qué estaba orando? Pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, la voluntad de Cristo, en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? ¿Qué propósito? Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo, conociendo y viviendo por implicación de cómo debes vivir. Y siguiendo conociendo más, y entonces tener su vida cambiado más. Versículo 6 de capítulo 2.
Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él. Tu caminar debe reflejar la vida de Cristo. Puede decir, tu caminar debe reflejar tu creencia, pero en otra manera puede decir, tu caminar sí refleja tu creencia. Si crees algo es verdad, va a ser reflejada en la manera que vives. Y si tú estás viviendo en una manera que no está de acuerdo con tu confesión, tienes que considerar si estás confesando algo que viene de tu corazón o no. En capítulo 3, versículo 7, habla de la verdad que ha sido un cambio en la manera en que andamos, o sea, actuamos o conducir nuestras vidas. En la manera que ahora vivimos diferentemente que antes, ahora que somos en Cristo. Si no hay un cambio en la manera que estás viviendo, tienes que considerar tu confesión, si es verdad o no. La sabiduría es la aplicación práctica del conocimiento bíblico. Lo más que conocemos, debemos aplicar. Hay implicaciones. Debemos conocer más y entonces ser más conformados a la imagen de Cristo por lo que estamos conociendo. La sabiduría es más que el conocimiento de la verdad. Empieza ahí. Tenemos que conocer. No vamos a ser más como Cristo ignorando su palabra. Tenemos que pasar tiempo con Él, escuchando de Él, conociendo cómo es Él. Pero la sabiduría es más que el conocimiento. Aplicamos lo que sabemos acerca de la verdad. De ser sabio es de poner en práctica su manera de andar. Debe reflejar lo que estás aprendiendo de la palabra. Hay implicaciones muy prácticas de conocer a Cristo que deben ser evidentes en nuestra vida diaria. Siguiendo a Cristo, quien es la personificación de la sabiduría, aprendemos a vivir hábilmente, sabiamente, aplicando las verdades de Cristo reveladas en las Escrituras. Este modo de vivir hábilmente esta sabia manera de conducir la vida, de uno que tiene un efecto en nuestro testimonio de Cristo. El testimonio impío, una vida llena de hipocresía, no proveerá una oportunidad para apuntar a otros hacia Jesús. Proclamando a Jesús como el único digno de adoración y al mismo tiempo dedicando la prioridad del uso de tu tiempo a tu trabajo o a tus pasatiempos o a tus deportes, te robará el auténtico testimonio enfocado en Cristo, que en muchas maneras te da una audiencia ante tu familia perdida y tus amigos que no conocen al Señor. No estoy diciendo que no puedes participar en ciertos pasatiempos o en los deportes o en otras cosas o dedicar tiempo a su familia. Debe dedicar tiempo a su familia. Pero ¿dónde está la prioridad? ¿Dónde está Jesús en tu andar diario? Estamos muy acostumbrados a escuchar las quejas sobre las grandes diferencias entre las proclamaciones y las prácticas de los políticos que compiten por nuestros votos, ¿no? Ellos hablan y hablan y hablan de lo que van a hacer hasta que entran y a veces puede hablar nada más. Nosotros como seguidores de Jesús no debemos ser como ellos. Debemos tener una reputación diferente. Debemos evaluarnos a nosotros mismos para ver si también puede hablar algunas diferencias entre nuestra comunicación y nuestra conducta. Y sabemos que esto es especialmente importante cuando tratan a comunicar a Cristo con sus propios hijos o los más cercanos a la familia. Seguramente hay algunas cosas que son tan obvias que no necesitamos a nadie más para señalarlas a nosotros.
Pero no olvidemos que incluso las cosas buenas pueden convertirse en ídolos cuando las priorizamos sobre el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Segunda a los Corintios 11, versículo 14, dice, Satanás se disfraza como ángel de luz. Nuestro enemigo, el gran engañador, no solamente quiere hacer las cosas malas, lucir bien, pero también se emociona cuando nos distraímos, incluso con cosas buenas, tanto que dejamos al lado lo que aún es más importante. Cuando dedicamos a algunas cosas buenas, tanto que olvidamos de hacer las cosas necesarias. No todas las formas de idolatría se parecen a la Virgen de Guadalupe. Hay muchos ídolos que pueden aparecer en nuestras vidas. Que se comunica a los niños en las casas de los padres creyentes, donde la prioridad se vuelve en el estadio de béisbol en lugar del estudio de la palabra, de la Biblia. Y las competencias de fútbol convierten en ser excusas para no participar en el compañerismo con la familia cristiana. Cuando los deportes tienen prioridad sobre el discipulado, va a ser difícil convencer a sus hijos y sus vecinos que Cristo verdaderamente es digno de ser prioridad en sus vidas. Oye, no estoy diciendo que todas esas cosas son malas, pero lo que se prioriza habla mucho a los de afuera de la fe que no están viendo en su vida. Y recuerden que aquellos que están por fuera de la fe, incluso muchas veces aquellos que están dentro de la misma familia, que están viéndote diariamente. Y seguramente alguien me va a decir, pero Pastor Brian, tú no entiendes, las cosas así toman prioridad porque nos da una oportunidad de evangelizar. Y puede ser por algunos. Gloria a Dios cuando lo hacen. Pero aún así es importante tomar tiempo a vez en cuando para evaluar si o no, de hecho, están sucediendo eso en la verdad. A lo mejor sus hijos están involucrados en un deporte o otra actividad y le dan una oportunidad de desarrollar una relación con personas inconversas para evangelizar. Y es bueno si está haciendo eso. Pero tiene que evaluar cómo está usando su tiempo. Debemos andar prudentemente con el testimonio. Colosenses 4:5. Anden sabiamente para con los de fuera. Aún puede ser traducido hacia los de afuera. Por lo tanto, realmente podríamos decir que es más que tener un testimonio enfocado en Cristo alrededor de aquellos que son de fuera de la fe. Más que simplemente vivir con sabiduría en vista de aquellos que no siguen a Jesús. Este texto nos llama específicamente a conducir nuestras vidas con la aplicación práctica del conocimiento bíblico en Cristo hacia los perdidos. No solo vivimos para el Señor y esperamos que alguien se note, sino que hay algo intencional y activo en nuestra relación con los que están afuera de la fe. Nuestras vidas deben ser vividas en contraste en vez de en conformidad con los caminos del mundo. Pero no es un aislamiento de los que viven en el mundo. Un momento, hermanos.
Sé que por algunos el tiempo de la cuarentena el año pasado ha sido un poco cómodo, ¿no? A algunos les gusta cuando están un poco más aislados, cuando pueden quedar en la casa, cuando no tienen que estar ahí con la gente de fuera. Por algunos prefieren ser socialmente distanciados. Y por algunos, este tiempo del año pasado está fortaleciendo algunos hábitos que tienen que quebrar. De no estar socialmente distantes a los demás. Yo sé que fue un énfasis por cuestiones de salud en el principio, pero hermanos, si estamos aislándonos de los que necesitan conocer a Cristo, ¿para qué sirve? Tenemos que estar cercando las personas que no conocen a Cristo y compartiendo con ellos lo que ellos necesitan saber. Aún podemos pensar en esta manera. Si estamos viviendo en alguna manera con la excusa que en alguna forma estamos apoyando a las personas no enfermar para que puedan vivir más tiempo solamente para ir al infierno, ¿para qué sirve? Ellos necesitan conocer a Cristo para que si viven vidas muy largas aquí en la tierra o mueren mañana, pueden estar con el Señor. Por algunos se prefieren estar en sus propias casas, enfocados en sus propias cosas y preocupando por sí mismo en lugar de los demás, porque es más cómodo, es más conveniente. Nos cuesta ser intencionales en pensar en los demás. Ojalá eso no es el caso para ti. Como nos conducimos sabiamente con una intencionalidad con respecto a nuestro testimonio alrededor de los perdidos, encontramos que nuestra participación en el evangelismo será identificada también por obediencia a otro imperativo encontrado aquí en versículo 5. Aprovechar oportunamente con los tiempos. Aprovechar oportunamente con los tiempos, o sea, las oportunidades. Anden sabiamente con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Versículo 5. Debemos aprovechar oportunamente con los tiempos. Y digo los tiempos en el lugar de el tiempo. Para captar bien la énfasis de la frase aquí, aprovechando bien el tiempo. Porque la énfasis ahí es más que el uso del reloj. No es tanto que solamente usamos bien las 24 horas dadas a nosotros cada día, sino que aprovechamos las oportunidades, o sea, los tiempos dados a nosotros cada día por Dios para evangelizar. Anden sabiamente con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, redimiendo el tiempo, haciéndola más provechosa cada oportunidad. Aunque es cierto que debemos aprovechar al máximo el tiempo concedido a cada uno de nosotros por el Señor. Creo que el punto de Pablo aquí está haciendo es algo más que simplemente no malgastar o perder el tiempo, para que podamos tener más tiempo para evangelizar. Aquí redimiendo el tiempo, aprovechando la oportunidad, habla de aprovechar las oportunidades que tenemos mientras que vivimos sabiamente ante los que están por fuera de la fe. Mientras oramos por las oportunidades soberanamente orquestadas, ya mencionado en versículo 3, debemos estar listos cuando las oportunidades vengan. Cuando Dios abre la puerta para la palabra, estamos listos para entrar por la puerta. Aprovechar el máximo o redimir proviene de un término que habla de comprar.
comprar. La imagen sería como una persona que está ejercitando la prudencia financiera, mirando los mercados, listo para comprar acciones o bienes raíces cuando se presenta una buena oportunidad. Es como está usado en otros contextos este término. En lo que se refiere a nuestro testimonio acerca de los perdidos, se trata más con más que solamente las oportunidades específicas para compartir el Evangelio, sino que cómo resplandecer, cómo brillar para Jesús durante las circunstancias que Dios ordena a pasar en nuestras vidas. Todos nosotros, tarde o temprano, vamos a experimentar pruebas difíciles. Algunos están experimentando pruebas difíciles. Algunos están saliendo de una prueba difícil y algunos están preparando para entrar a una prueba difícil. ¿Cómo vas a usar tu prueba? ¿Vas a brillar? ¿Vas a mostrar que la gracia de Dios es suficiente o no? Cuando pasa por dificultades financieras, dificultades familiares, dificultades de enfermedades físicas, ¿cómo respondes? ¿Cómo estás pasando los tiempos de prueba en que pasan en tu vida ahora o que van a pasar en tu vida? ¿Confías alegremente en el Señor y demuestras su gracia todo suficiente alrededor de los que saben lo que está sucediendo en tu vida? ¿Das la gloria a Dios vocalmente para su poder sostenedor? ¿O murmura, gime y se queja? De la misma manera que sus compañeros del trabajo o miembros de la familia perdidos están haciendo cuando se enfrentan las pruebas difíciles en sus vidas. Las situaciones de la vida son ordenadas por el Señor para que podamos experimentar la gracia y reflejar la gloria de Cristo. Hay mucho más que podría decir aquí, pero lo dejaré para seguir con el versículo 6. Haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, involucra primeramente nuestra petición al Señor, después nuestra participación en el mundo. Debemos andar prudentemente con el testimonio y aprovechar oportunamente con los tiempos, o sea, las oportunidades. Ahora en versículo 6, veremos que haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos involucra nuestra proclamación del mensaje. Nuestra proclamación del mensaje. Versículo 6. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonado como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos involucra nuestra proclamación del mensaje. El evangelismo incluye el uso de tu vida y tu boca, tu conducta y tu comunicación. Correctamente nuestro texto habla del tema de nuestro testimonio alrededor de los que son de fuera de la fe, pero solamente viviendo tu vida cristiana ante los demás no es en sí mismo el evangelismo. El evangelio es la noticia buena, las buenas nuevas acerca de Jesús. ¿Quién es Él y qué hacía Él? El evangelio es entonces un mensaje. Es un mensaje. Buenas noticias. Y como mensaje el evangelio debe ser proclamado. Un testigo eficaz para Cristo debe usar palabras. Es posible que hayan escuchado la declaración supuestamente atribuida a Francisco de Asís, que dice algo así: prediquen el evangelio y cuando sea necesario usen palabras. Bueno, no solamente hay poca evidencia históricamente de que alguna vez haya dicho la tal cosa, la verdad es que la declaración contradice la Biblia.
Tu testimonio de vivir como Cristo sirve para abrirte una oportunidad para tu proclamación del Evangelio, pero no es en sí mismo el Evangelio. No es el Evangelio. Tu testimonio solo, sin palabras, no puede comunicar la encarnación de Cristo, la expiación sustitutiva de Jesús por los pecadores en la cruz, o la redención por la gracia solo a través de la fe, sola en Cristo, solo. La comunicación clara del mensaje de las buenas nuevas es el único medio por el cual los pecadores pueden reconciliarse con Dios. Pablo exclamó en Romanos 10:13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Él continuó los versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. El Evangelio es un mensaje que debemos proclamar. La proclamación implica nuestras palabras. Tenemos que anunciar. En el contexto de nuestra proclamación del Evangelio, nuestro texto dice que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Entonces ahora, antes que consideramos las verdades encontradas aquí en versículo 6, tengo que decir que había algo más que no tomé tiempo para exponer acerca de los versículos 2 y 4 cuando estábamos considerando este pasaje en el fin de octubre. No voy a tomar tiempo necesario para completamente excavar versículo 6 y todas las implicaciones, porque quiero notar algo más con ustedes. Pero de manera poco más breve, vamos a considerar ambos la manera y el motivo de nuestra proclamación del mensaje del Evangelio. Haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos involucra nuestra proclamación del mensaje. Nuestra proclamación del mensaje debe ser cortés en la manera de presentar y conservante en el motivo de platicar. Entonces, primeramente consideramos como nuestra proclamación del mensaje debe ser cortés en la manera de presentar. Que su conversación sea siempre con gracia. Con gracia. Habla de la manera en que debemos presentar el mensaje del Evangelio en nuestras conversaciones con los perdidos. Demuestra preocupación por el oyente. Muestra misericordia. Debemos decir la verdad con integridad, pero debemos vivir y decir la verdad en amor, con amor. El amor no ignora el pecado, sino que confronta el pecado con el propósito de que el pecador está llamado al arrepentimiento. Pero nunca hay una actitud de arrogancia, orgullo, que mira hacia abajo al pecador de una manera crítica, sino más bien con el deseo de que el pecador encuentre misericordia en Cristo. Debemos hablar con humildad, que se acerca al pecador como un pecador a otro, que señala al pecador a la solución del pecado, que se ha encontrado en el perdón ofrecido por Jesucristo. A veces el pecador que debe ser confrontado es tremendo. Hermanos, sabemos, hay personas que tienen pecados aún grotescos, pero debemos tener cuidado de no permitir la fealdad del pecado
permite desarrollar una actitud cínica que sería transmitida en nuestra manera dura o grosera hacia aquellos pecadores que necesitan conocer a Jesucristo como Señor. No hay lugar para las actitudes. Bueno, pues estoy solamente diciendo la verdad, llamándolo como lo es. Te has metido en este problema por tus propias decisiones pecaminosas, así que vive con ello. A veces aún cristianos pueden acercar a los pecadores con este tipo de actitud. La verdad del Evangelio puede resultar ofensiva, pero nuestra manera de hablar, a presentar el Evangelio, nunca debe ser motivo de ofensa. Nuestra proclamación del mensaje debe ser siempre con gracia, amable, cortés en la manera de presentar. Y también nuestra proclamación del mensaje debe ser conservante en el motivo de platicar. Conservante. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Conservante en el motivo, sazonada como con sal. Condimentar los alimentos con sal puede darle a algunos alimentos un saber mejor, ¿no? Todos sabemos tan riquísima es la carne asada, cuyo sabor, sea sacada por echar mucha sal. Y de tal manera que la comida rica es deseable, nosotros también debemos hablar en una manera atractiva en lugar de que rechazando la gente con nuestra manera de presentar el Evangelio. Creo que la frase que su conversación siempre sea con gracia, que acabo de mencionar, habla de esa verdad. Pero también nuestra proclamación del Evangelio debe ser conservante en el motivo de hablar. La sal era una mercancía muy valiosa e importante en los días de Pablo para la conservación, o sea, la preservación de los alimentos. En los días antes que la refrigeración, el efecto conservador de la sal podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. La muerte por el hambre. Pablo dijo algo similar en otra carta escrita alrededor del mismo tiempo que cubre muchos de los mismos temas. Efesios 4:29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra corrompida, sino solo lo que sea bueno para edificación, según la necesidad del momento, para que imparte gracia a los que escuchen. No dejes de ninguna palabra corrompida salgan de tu boca. Corrompida. El término atrás de esta palabra podría ser usado de hablar de comida que ya no sirve, como la carne podrida. En lugar de ese tipo de discurso, necesitamos proclamar el Evangelio desde un motivo a edificar y dar gracia a los que oyen. Al hablar a los perdidos, esa gracia es la gracia del Evangelio que puede conservar o preservar el alma de los efectos putreficantes del pecado. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonado como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Debemos recordar que lo que Pedro escribió en su primera carta, primera de Pedro 3:15, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para responder, o sea, para presentar defensa ante todo que les demanda razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Debemos orar por las oportunidades soberanamente orquestadas para comunicar el Evangelio y para la comunicación espiritualmente fortalecida para hacer claramente que el Evangelio sea conocido.
Debemos participar apasionadamente en el ministerio del evangelismo, que incluye vivir nuestras vidas de tal manera que nuestro testimonio constantemente piadoso nos provee las oportunidades desde la cual ser escuchados como mensajeros de Cristo. Y finalmente debemos proclamar el evangelio. Debemos proclamarlo en una manera agradable, con gracia, motivada por los efectos conservadores del evangelio de la gracia. Hacer la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos es nuestro ministerio. Es un ministerio dado a cada creyente. Así que ocupemos para que seamos encontrados fieles cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga por los suyos, ¿cómo vamos a estar encontrados? ¿Muy distraídos en muchas otras cosas? ¿O fielmente cumpliendo nuestros deberes en el poder del Espíritu Santo para la gloria de Cristo? Pero recuerden que el ministerio no es algo que podemos hacer en el poder de nuestra carne. Es un ministerio hecho en el poder del Espíritu de Dios. Debemos entonces no solamente comunicar con los perdidos acerca del Señor, sino también comunicar con el Señor acerca de los perdidos, pidiéndole hacer lo que solamente Él puede hacer: abrir los ojos espirituales ciegos a ver Jesús como Él está revelado aquí en las Santas Escrituras. Pero hay algo más para que debemos estar orando y aún pidiendo la oración de otros hermanos, orando que nosotros podemos ver las oportunidades al evangelizar presentado a nosotros. Orando por la audacia en Cristo a proclamar, y orando para que la ayuda del Espíritu de Dios en presentar el evangelio sea dado a nosotros. No tenía tiempo en octubre para llevar a nuestra atención a algo muy importante que me impresionó estudiando este pasaje. Entonces, si puedes darme unos momentos más, quiero dejar algo grabado en nuestras mentes, nuestros corazones, para exhortarnos y motivarnos como mensajeros del evangelio, llamados a hacer la preeminencia de Cristo conocida en nuestro mundo. No debemos dejar esa verdad pasar sin reflexionar en ella. ¿Quién es que escribió este pasaje? Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, para manifestarlo como debo hacerlo. ¿Quién escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo? El apóstol Pablo. Llamado personalmente al ministerio por el resultado del Señor Jesús en el camino a Damasco. Evangelista, muy utilizado por nuestro Señor en la proclamación del Evangelio. Modelo, misionero para la plantación de iglesias. Predicador audaz de la palabra de Cristo. Y Él mismo implora y suplica a los demás a orar por su ministerio de proclamar el Evangelio. Oren al mismo tiempo también por nosotros. Esto no fue solo un hecho aislado en la vida del ministerio de Pablo. Déjeme leer algunos pasajes más que muestran que esto era de hecho su patrón. Romanos 15:30, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen justamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí. Efesios 6, 19 al 20. Oren también por mí, para que me sea dada palabra, abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamar hable sin temor cómo debo hablar. Primera Tesalonicenses 5, 25, simplemente, hermanos, oren por nosotros.
Si el apóstol Pablo necesitaba las oraciones de los santos para su ministerio de proclamar el Evangelio, ¿cuánto más necesitamos nosotros como pastores y líderes entre la iglesia y como hermanos sirviendo unos con otros en el ministerio de evangelismo? Les pido sus oraciones por mí, por mis ministerios y nuestros pastores que están por afuera, por nuestro pastor Antonio que tiene ministerios aquí entre la iglesia alrededor, por los que están sirviendo en plantar las iglesias en Nogales, en Perú, en Nayarit, en El Fuerte, por los residentes pastorales que van a venir y servir con nosotros y preparar por el ministerio en otros lugares. No tengo vergüenza a suplicar las oraciones de ustedes, mis hermanos. Necesitamos sus oraciones. A lo mejor suena un poco directo, pero creo que estoy en buena compañía de hombres de Dios, aún mucho más capacitados que nosotros. El apóstol Pablo entendió la necesidad del ministerio de oración de los demás en su vida. Como encontramos en nuestro texto principal, podemos también ver la petición de Pablo parecida a la petición segunda a los Tesalonicenses capítulo 3 y los versículos 1 y 2. Finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen la fe. Parece que tenemos por lo menos algunos hombres perversos y malos que andan entre nuestros pueblos, ¿no? Así que no tengo vergüenza en pedirles que oren por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, y para que nos sea dada palabra, abrir nuestras bocas a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Oren por tus pastores. Oren por los que están sirviendo en la iglesia y en la plantación de iglesias. Y oren unos por otros. La única solución verdadera a los problemas creados por los malos a nuestro alrededor, en nuestra generación, es la conversión de tales hombres que sean convertidos de ser adoradores gozosos de Jesucristo nuestro Señor. No estoy preocupado para que oramos por nuestra seguridad ni nuestro confort entre las situaciones donde nos encontramos, sino que para que el Señor use las situaciones que Él había ordenado para preparar los corazones de los elegidos para recibir el Evangelio proclamado, y para que Él nos apoye mientras estudiamos su palabra para predicar apasionadamente a Cristo crucificado y resucitado. Oremos, mis hermanos, no solamente por sus pastores, sino también por todos los hermanos en la congregación, los varones, las mujeres, los jóvenes, los niños. Oremos unos por otros. Oremos que el Señor nos encuentre fieles en estudiar y proclamar la verdad de su palabra, el Evangelio de Cristo crucificado y resucitado. Oremos para hacer la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, para que puedan conocer al Señor, para que puedan arrepentirse de sus pecados y confiar en Él y ser convertidos en adoradores gozosos del Señor. Porque esto es nuestro deber. Y Dios nos ha dado todo lo que necesitamos en su palabra. El Espíritu de Dios puede usarnos de ser voceros del Evangelio, para que Él sea
salvando a sus elegidos en Mochicawi y a nuestro alrededor y en todas las ciudades y pueblos cerca de donde nosotros estamos viviendo y trabajando hasta los últimos de la tierra. Que el Señor bendice su palabra y nos encuentre fieles en nuestros ministerios de oración y evangelismo en los distintos lugares que nos encontramos ahora plantados, cada uno de nosotros, en nuestros propios campos de misiones.